De la expiación. Que les bendiga a mis amados estudiantes. Hoy vamos a terminar lo que es la naturaleza de la expiación. Vamos a orarle al Señor para que Dios sea el que nos ayude en esta noche para poder hablar y discutir esta clase. Te damos gracias, Señor, por tu provisión, por tu amor, por tu guianza, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ayudándonos, Señor, ayudando a cada alumno a entender esta materia, Dios Padre, que podamos ser fortificados por esta palabra y entender, Señor, la importancia de la naturaleza de la expiación, pidiendo que seas tú obrando, iluminando nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ahora, la semana antipasada estábamos hablando que Cristo murió por nuestros pecados y que cuando hablamos de la muerte de Cristo, hablamos de 5 palabras especiales que se pueden aplicar a la muerte de Cristo. 2 semanas atrás hablamos de la expiación y la propiciación. Esta semana queremos discutir lo que es la sustitución, la redención y la reconciliación. Estos 5 términos son los términos que aplicamos cuando hablamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la sustitución, cuando hablamos de eso, cuando buscamos la definición en el diccionario Real Academia Española, lo define como la acción o el efecto de poner a alguien o algo en lugar de otra cosa, ¿verdad? Y cuando miramos el diccionario Merriam-Webster, lo defino como el acto, el proceso o el resultado de una persona o cosa que ocupa el lugar o función de otra. Me gusta más esta segunda como que definición porque es un poquito más detallado, ¿verdad? Es el resultado de que algo o alguien ocupe el lugar de otra persona. Creo que es una definición más práctica. Ahora, cuando nosotros hablamos de la sustitución, ¿verdad? Queremos hablarlo en términos bíblicos. Cuando hablamos de la sustitución en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos que cuando hablamos del tabernáculo que fue creado de parte de Dios cuando Dios le dio las directrices a Moisés, vemos que hay un altar de bronce, ¿verdad? Y vemos que desde Génesis, ¿verdad? Hasta la muerte de Cristo siempre hay un altar, ¿verdad? Donde hay que ofrecer sacrificios. Y vemos que el altar representa a Dios, ¿verdad? La ira de Dios que necesita ser aplacada. Pero vemos aquí que en el Antiguo Testamento, cuando vemos el altar, perdón, representa a Dios. El sacerdote representaba el pecador, ¿verdad? El sacerdote venía como un embajador para representar al pecador delante de la presencia del Señor y ofrecer esos sacrificios de parte del pecador para con Dios, para establecer, ¿verdad? Una relación nuevamente. El sacerdote vemos que representa un embajador o un mediador entre el pecador y Dios. La víctima era el sustituto del israelita, la cual era aceptada en su lugar, ¿verdad? Cuando hablamos de la víctima era algo puro, algo inocente, que no inculpaba en él culpa, pero que tomaba la culpa del pecador o en este caso del israelita. La víctima era el sustituto. Ahora, cuando miramos esa analogía, ¿verdad? Y cómo el Antiguo Testamento representa la sustitución, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Estamos diciendo que cuando ese animal o esa víctima era ofrecida, la sangre, ¿verdad? De la víctima es considerada como una cubierta o como aquella cosa que efectúa la expiación por la alma de la persona que está ofreciendo, ¿verdad? O ofrendando esa ofrenda delante del Señor. La sangre de la víctima, del cordero, del becerro, lo que sea, que fuera ofrecido al Señor, cubría el pecado, ¿verdad? Era como una capa que cubría aquella cosa, aquel pecado contra la cual aplacaba la ira de Dios. Ahora, cuando miramos a la cruz y miramos el escenario de la cruz, Cristo efectuó en la cruz lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. La deuda que nosotros teníamos era tan y tan grande, ¿verdad? Que nosotros no teníamos cómo pagarle al Señor, no teníamos cómo ofrecerle a Dios
un sacrificio perfecto en la cual Él demandaba para nuestro pecado. El que si Cristo no hubiese hecho este sacrificio por nosotros, y no hubiese sido el sacrificio perfecto, entonces hasta el sol de hoy estuviéramos todavía ofreciendo sacrificios, ¿verdad? En un altar delante de la presencia de Dios. Pero le damos gracia, gloria y honra a Dios, que gracias a la obra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ahora nosotros, ¿verdad? Tenemos perdón. Ahora nosotros alcanzamos misericordia de parte del Señor. So, Cristo fue la sustitución de nosotros. Y vemos esto, ¿verdad? En Isaías capítulo 53, versículo 7, que Él tomó el lugar de la víctima. Y me encanta este versículo porque nos habla claramente cómo Cristo fue quien sustituyó esta víctima, que fue la persona que se puso en el lugar de recibir, ¿verdad? Tal, recibir am, tal ira para que nosotros pudiéramos tener ahora perdón de Dios. Y dice, angustiado a él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. So aquí vemos, ¿verdad? Un símil, esa es una comparación que el profeta Isaías está haciendo. Y él compara a Jesucristo como un cordero, como una oveja, ¿verdad? En la cual el cordero fue llevado al matadero. El cordero, siendo Jesucristo, fue llevado a la cruz, ¿verdad? Como oveja, nuevamente vemos esa comparación a la oveja. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En ningún momento en la cruz nosotros vemos que Jesús abre su boca para hablar o juzgar a las personas, ¿verdad? Y establecer juicios sobre aquellas personas que lo estaban hiriendo, aquellas personas que lo estaban maltratando, sino que Él cayó y pidió misericordia y pidió perdón por estas personas, por nuestras vidas. Él cayó y enmudeció como una oveja. Eso vemos, ¿verdad? Que en la cruz Cristo sustituyó y tomó el lugar de la víctima. Él fue angustiado, él fue afligido y como cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. So, en la cruz vemos que Cristo cargó sobre sus espaldas nuestro castigo. Y vemos esto en Isaías 53:4 que dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y vemos aquí en este versículo que Él dice que Él llevó sobre Él nuestros dolores, nuestras enfermedades. Pero también me llama la atención lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2:24. Y dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. So, vemos cómo Pedro, ¿verdad? Repite más o menos lo mismo que dijo el profeta Isaías. Esencialmente, él llevó sobre él nuestros pecados. Él lo llevó sobre su cuerpo, ¿verdad? A la cruz del Calvario. Porque nosotros en un momento estábamos muertos en nuestros delitos, en pecados. Pero gracias a Cristo, ahora nosotros podemos vivir una vida justificada y ahora nosotros podemos recibir sanidad, ¿verdad? De parte de la presencia del Señor, de parte de Dios en nuestra vida. Él sufrió nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades. Y me llama la atención esa frase, llevó Él nuestras enfermedades, porque no es tan solamente algo literal como una enfermedad, pero reconocemos que el pecado también es una enfermedad del alma, es una enfermedad que ataca al ser humano y dice que Él lo llevó sobre Él. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener sanidad. Y lo último que nos habla en este punto de la sustitución es que Él ocupó el lugar del pecador.
Isaías 53:5 nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me llama la atención que él dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros éramos quien merecíamos este castigo, mas Él ocupó el lugar de cada pecador, que nos incluye a mí, que nos incluye a todo el mundo, y Él tomó ese lugar, ese castigo por nosotros para que nosotros pudiéramos alcanzar paz. El castigo de nuestra paz. Para nosotros obtener paz, Él fue castigado, Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido, desfigurado por nuestros pecados. Y gracias a eso, ahora nosotros somos curados. Entendiendo que Cristo tomó el lugar por nosotros. Él fue la sustitución por nosotros. Él dio su vida para el pecador. Ahora, el próximo punto es el punto de la redención. De acuerdo al autor, cuando él empieza a definir la palabra redimir, él dice comprar algo de nuevo mediante el pago de un precio, liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio, comprar en el mercado y sacar del mercado. Y vemos, ¿verdad? Cuando hablamos de este punto, el punto de la redención es un punto muy importante. Tan importante que vemos que en el Antiguo Testamento hay leyes establecidas sobre la redención. Pero vemos, ¿verdad? Que cuando buscamos esta palabra en el diccionario, la Real Academia Española dice la acción o el efecto de rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Es dejar libre algo que fue hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. Pero el diccionario Merriam-Webster dice que es el acto, el proceso o instancia de libertad del cautiverio mediante el pago de un rescate. Nosotros, ¿verdad? Si aplicamos estas definiciones, está diciendo que nosotros en un punto de nuestra vida éramos cautivos, éramos prisioneros, ¿verdad? Del pecado, pero necesitamos una redención, necesitamos alguien para redimirnos. Y aquí es cuando empezamos a hablar de la ley del rescate en el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 25, del 47 al 49, nos habla de esta ley, ¿verdad? Porque obviamente Dios como que empieza y nos da el escenario. En el Antiguo Testamento nos da la criteria para poder recibir la redención y empieza a establecer leyes para que el hombre pueda entender, ¿verdad? El plan de salvación. Eventualmente Cristo cumple con esta ley en la cual es establecida en el libro de Levítico. Y cuando hablamos de esto, resumir esos versículos, básicamente si un hombre que hubiera vendido su propiedad o se vendiera a sí mismo como esclavo para pagar una deuda contraída, para poder esa persona recuperar su libertad o recuperar su tierra, tenía que ser redimido o rescatado por un hombre. Y este hombre tenía que satisfacer las siguientes condiciones. La primera es que tenía que ser pariente interesado, tenía que ser familia. Lo segundo, que este pariente estuviera dispuesto a redimirlo. Y el tercer punto, poseer el dinero necesario para poder rescatar a esta persona o comprar de nuevo la propiedad o la tierra que había sido hipotecada, ¿verdad? Vemos que en un momento dado una persona contrae una deuda en la cual ya esa persona no puede pagar.
¿Ok? Como decimos nosotros, entra en foreclosure, en algún términos que podamos entender hoy en día. Y porque la persona no puede cumplir con sus pagareces, entrega su propiedad al banco o a la persona en la cual tienen que pagarle la deuda. Y en estos tiempos, obviamente, si no tenían propiedad, pues ellos mismos se daban como esclavos. Ahora, para ser libertado, para ser redimido, rescatado, necesitaba haber un pariente que estuviera interesado en el caso, que estuviera dispuesto y tuviera el dinero necesario para poder saldar la deuda de su pariente. Cuando vemos a Cristo, ¿verdad? Y nos analizamos de acuerdo a la ley de rescate, vemos que Cristo satisface esta ley. Primero, Él se hace pariente del hombre y tomó la naturaleza de nosotros. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me llama la atención la primera parte de este versículo. Y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo, dejando su naturaleza divina, viene y asume, ¿verdad? La carnalidad, el cuerpo, la carne del hombre para ser pariente del hombre. Lo segundo que él hace es que él está dispuesto a darle el todo por todo para poder redimirnos. Él hace todo lo posible, ¿verdad? Para que nosotros podamos alcanzar la redención. Segunda de Corintios 8:9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. A través de él, haciéndose carne, ¿verdad? Viniendo, naciendo un pesebre, siendo pobre, a través de su muerte, ahora nuestra vida es enriquecida. Y lo último, vemos que por ser divino estaba capacitado para pagar el precio. El apóstol Pablo lo dijo ahí en ese versículo de 2 Corintios 8:9, que él se hizo pobre por nosotros, siendo ya él rico. Sabemos que él tenía o estaba capacitado para pagar el precio por nosotros. Cuando hablamos de la realidad de la redención, estamos diciendo y entendiendo que la salvación es costosa, no es algo barato. Y entendemos que el alma del hombre se puede perder o ser arruinada, y cuando se perdiera no había forma o un medio para poder comprarla de nuevo. Y por eso se estableció el plan de la redención. Cristo vino al mundo porque Él no quería que nosotros pereciéramos. Él quería que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y vino a dar su vida en rescate para el hombre. Mateo 20:28 dice, y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? El propósito o el fin de Cristo venir al mundo es que aquellos que habían perdido su vida espiritual a través de su acto de redención pudiera recuperar su vida espiritual. Y ahora vemos que las vidas perdidas son libres mediante el sacrificio perfecto de la vida de Cristo. Podemos entender que Cristo vino a rescatarnos, a darse a sí mismo, y ahora nosotros tenemos libertad gracias a la muerte de Cristo. Y el último punto es el punto de la reconciliación. El diccionario positivo Vine lo define como en la siguiente manera. Es una palabra griega que es catalazo. Esta palabra denota propiamente cambiar de enemistad a amistad, con el respecto que la relación entre Dios y el hombre se mejore. Cuando hablamos de esta palabra, estamos hablando de la relación entre Dios y el hombre.
que la enemistad que existía entre Dios y el hombre ahora se cambia a amistad. El Diccionario Real Academia Española nos dice que es la acción o el efecto de volver a las amistades o atraer o acordar los ánimos desunidos. Pero me gusta más la definición de Merriam-Webster, que dice que es el acto o el estado de ser para restaurar la amistad o armonía. Es resolver diferencias, llegar a un acuerdo. Y me impactaba tanto esa definición, entendiendo, ¿verdad?, que entre Dios y el hombre existía enemistad, como vimos del origen, de donde viene esta palabra en griego. Y el acto fue para traer armonía, para resolver diferencias entre Dios y el hombre. Muchas veces las personas malinterpretan la expiación y la reconciliación. Muchas veces las personas piensan que porque Dios estaba airado con el pecador o con el hombre, Él se mantuvo aislado y no, esa relación no fue restablecida hasta que su ira fue aplacada por su hijo que ofreció su vida por pagar la pena, en la cual aplaca esa ira de parte del Señor. Y vemos, ¿verdad?, que eso no es cierto, porque cuando hablamos de la realidad de la expiación y de la reconciliación, estamos hablando primeramente que en la relación de entre el hombre y Dios, Dios fue la parte ofendida. El hombre no fue ofendido. Dios no le falló al hombre. El hombre le falló a Dios. Y ahora Dios en su divinidad está ofendido por nuestra falta, por nuestra desobediencia. Y vemos cómo Dios hizo algo con el objeto de que fuera que el hombre se reconciliara con Dios, porque Él no quería que el pecador se perdiera. Él estableció un método para que el pecador pudiera restablecer su relación con Él. Él estableció un método para que el hombre que quisiera aceptar pudiera reconciliar su vida con el Señor, pero requiere que el hombre acepte su condición, reconozca su condición y venga delante de Él para establecer una reconciliación. Porque como digo nuevamente, no fue Dios que falló, fue el hombre. Y Dios fue la parte ofendida. El hombre no fue ofendido, fue Dios. Pero Dios, siendo tan misericordioso, le provee una manera al hombre para reconciliarse con él. ¿Y qué hace Dios para establecer esta reconciliación? Primero vemos que Dios es el autor de la redención del hombre. Lo vemos en Génesis capítulo 3, como desde Génesis, desde la caída del hombre, Dios establece un plan de salvación y de redención para el hombre. Cuando vemos, ¿verdad?, que cuando Él ejecuta su juicio, ¿verdad?, su castigo. Vemos, ¿verdad?, que Él dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. Y vemos que desde un principio Dios establece un plan de redención. Cuando el hombre pecó en el huerto, Dios toma una iniciativa, ¿verdad?, para proveerle algo, una cubierta para su desnudez. Y Él provee una expiación. Él provee ropa para el hombre, ¿verdad? Y ahí vemos el primer sacrificio, el primer animal sacrificado por culpa de nuestra desobediencia. ¿Para qué? Para cubrir nuestra desnudez, para cubrir nuestra vergüenza. Y vemos cómo Dios provee una expiación.
Después del huerto vemos cómo Dios ordena sacrificios expiatorios. Lo vemos en Génesis cuando hablamos de Abraham, cuando hablamos de Noé, cuando hablamos de estos diferentes héroes de la fe. Lo vemos en el tabernáculo, ¿verdad? En las ofrendas ofrecidas en el tabernáculo. Pero al final, cuando entramos al Nuevo Testamento y miramos los evangelios, Dios el Padre envía a su Hijo y lo da en calidad de sacrificio para la humanidad. Así ya el hombre no tiene que hacer más sacrificios, sino simplemente aceptar el sacrificio de Dios. El acto de reconciliación es una obra consumada, terminada, que se ha realizado al favor del hombre. Queremos que entender que la reconciliación igual a la salvación es para toda persona. No hay exclusiones. Todo el mundo tiene derecho a la reconciliación. La muerte de Cristo ha hecho posible la reconciliación de la humanidad con Dios. Pero ahora hay algo que nosotros como creyentes tenemos que hacer. A nosotros se nos fue otorgado el ministerio de la reconciliación. Y nosotros, ejerciendo este ministerio, tenemos que hacer ciertas cosas. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que hablar, nosotros tenemos que proclamar, nosotros tenemos que declarar que la muerte de Cristo era una obra consumada de reconciliación, lograda independientemente de nosotros. Nosotros no tuvimos que hacer nada, ¿verdad? Y este costo es un costo infinito, ¿verdad? En la cual Cristo, ¿verdad?, reconcilió consigo al mundo. Y cuando decimos, ¿verdad?, en 2 de Corintios capítulo 5, ¿verdad?, versículos 18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nuevamente el apóstol Pablo lo dice claramente en 2 de Corintios capítulo 5 del 18 hasta el versículo 20, que el ministerio de la reconciliación se nos fue dada a nosotros los creyentes, que tenemos que rogarle al mundo, tenemos que declarar, ¿verdad?, reconciliaos con Dios, tenemos que rogar en el nombre de Cristo para todas esas personas. Es nuestro trabajo declarar la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Es mi trabajo declararle a la humanidad que Cristo vino a reconciliarnos con el Señor, que no fue algo barato, que fue un costo, ¿verdad?, de alto precio. Pero ahora, después que nosotros declaremos, después que nosotros proclamemos este mensaje de la verdad, en la cual es la reconciliación, cuando hablamos a esa persona, el deber de la persona es recibirla. Y también está en su derecho querer rechazarla. Porque Dios no obliga a nadie a reconciliarse con Él. Él le da, ¿verdad?, ese libre albedrío. Ahora, nuestra recomendación es que la persona debe recibirla. Y lo segundo es que debe hacerla una realidad en su vida. Cuando nosotros hablamos de la reconciliación con Dios, estamos hablando de querer establecer una relación de nuevo con Dios. Una relación que ha sido rota por causa de nuestro pecado. Y cuando nosotros recibimos ese mensaje y lo aceptamos,
Está en nosotros hacer esa relación con el Señor una realidad en nuestras vidas. Espero que hayan aprendido en esta clase, ¿verdad? De este día, en la cual estos 5 términos, cuando hablamos de la expiación, cómo pueden aplicar a nuestras vidas. El Señor Jesucristo ha sido tan bueno para con nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él pagó el precio. Y ahora, lo que antes éramos enemistad y éramos enemigos de Dios, ahora venimos a ser sus amigos. Ahora esa relación es restablecida. Lo que a un día se había roto, Cristo lo vino a enmendar. Y debemos darle gloria a Dios por eso, por ese sacrificio de la cruz que Cristo hizo por cada uno de nosotros, que sin merecerlo tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener paz y entrar en una amistad con el Señor. Que Dios me lo bendiga a cada uno.